Están tres, cinco, varios diarios. Siéntate, Beto, por favor. A ver, yo quise poder platicar con ustedes en este último día, previo a la jornada del 4 de junio, en donde se pueden dar opiniones y comentarios sobre el proceso electoral. Y evidentemente tenemos eh, las gentes que apoyamos la candidatura de la candidata Delfina Gómez de Morena y de los candidatos en los otros dos estados donde se compite por la gubernatura y Veracruz por elecciones de ayuntamientos, tenemos que tener una posición frente a la conferencia de prensa de la diputada Eva Cadena que rinde esta mañana. La rinde esta mañana en la Ciudad de México, no en su entorno territorial, que es Veracruz. La rinde bajo un formato que estamos nosotros investigando, de gran organización. Ustedes como periodistas podrán haberse dado cuenta que pues, básicamente tenía una organización muy bien hecha para atender una conferencia de prensa nacional. La rinde este día, el último día para hacer campañas o emitir opiniones, y desde luego con el propósito de tener un impacto político, el último impacto político de desprestigio a una candidata y a una campaña, a Delfina Gómez Álvarez y a la campaña del Estado de México, ¿sí? Para mí, lo digo a título personal, es un asunto que controla Miguel Ángel Yunes y que controla el PRI. Cuando hablamos de Miguel Ángel Yunes, podemos hablar de un político gobernador panista. No, bueno, pero él es un factor político dentro del PAN y es un actor político en la política nacional vinculado sin duda al poder público federal. Entonces, ese es el propósito. Para nosotros, los votantes del Estado de México ya tomaron su decisión. No la van a tomar en los siguientes días, ni en el momento mismo de ejercer su voto. Ya tomaron su decisión. Muchos de ellos no expresaron el sentido de su voto cuando pudieron haber sido encuestados, porque mantenían una reserva, la reserva natural ya de los ciudadanos frente a las encuestas, por no confiar en ellas. Y la otra también, por la duda de por quién hacerlo. Y se forma un porcentaje muy alto de ciudadanía que no expresa el sentido de su voto en las encuestas, pero que ya tomó su decisión. No la va a tomar por hechos que ocurran a partir de hoy o que ocurran hasta el momento mismo de ejercer su sufragio. Así es que no tiene impacto político desde nuestra opinión, pero sí revela la característica que ha prevalecido desde el PRI, desde el poder en esta campaña. ¿Cuál es la característica? Es la guerra sucia. Una guerra sucia infame, mezquina, en contra de una mujer. Cuando las mujeres priistas se duelen de asuntos relacionados con violencia de género, que se duelan, que sean solidarias con la candidata mujer que ha sido objeto de la peor guerra sucia que se pueda haber registrado en mucho tiempo, en donde claro que hubo la correspondiente violencia de género al respecto. Así es que nuevamente una diputada, una política vinculada a actos de corrupción, ¿sí?, que se prestó a ser parte del mismo escenario, del mismo montaje, en contra de Morena, en contra de López Obrador, que hoy quiere ser utilizada para afectar la campaña de Delfina Gómez. Y decirles también que para mí, para nosotros, Rocío Nale es una política que ha tenido un crecimiento muy especial, muy bueno, y que
tiene la confianza de nosotros, porque en Morena no se hace política como en otros partidos, recogiendo dinero y utilizando el dinero que les entregan a los políticos de cada partido de los moches. No se hace política así en Morena. Por favor, la corrupción hay que rechazarla en cualquier forma de expresión y en cualquier nivel. Pero ¿cómo puede el PRI hacer señalamientos de corrupción a otro partido? ¿Cómo puede hacerlo? Cuando vimos cómo los recursos públicos desde la Federación se manejaron en favor de Alfredo del Mazo, cuando quien encabeza, quien coordina la campaña de Alfredo del Mazo es el propio presidente de la República, cuando el responsable político frente a Peña de esa elección es el secretario de Gobernación, cuando vimos que todo el gabinete, desde subsecretarios hasta jefes de área, se desplazaron a hacer campaña en territorios del Estado de México, cuando gobernadores priistas también fueron destacamentados para hacer campaña en determinados territorios, cuando hemos visto el despilfarro que se está haciendo de de recursos públicos, de recursos privados, en diferentes formas, no solamente las tarjetas, sino en entregables, como son materiales de construcción, semovientes, animales semovientes, ¿sí? Todo tipo de cosas que pueden ser entregadas de mano a mano para manipular, y cuando estamos viendo que el reparto de dinero en la jornada electoral puede llegar a ser una verdadera dinamita que puede explotar. Así es que tenemos que hacer ese señalamiento de un hecho que es parte de un montaje que lo utilizan el último día, y ahora sí, la responsable, la que fue evidenciada en 3 videos y que sobre ella se cargó la opinión pública de corrupción, ya está queriendo ser ayudada con matices de estrategia mediática para poder garantizarle una protección, una impunidad por la labor política que está desarrollando frente a los escenarios electorales del próximo 4 de junio. Es lo que quería comentarles. Si hubiera preguntas de ese tema, si hubiera preguntas de otro tema, con mucho gusto respondo. Yo tengo una pregunta. Adelante. La diputada Delfina está haciendo una acusación grave, que está diciendo que se están desviando los recursos de la bancada de Morena en Veracruz para los actos políticos de Andrés Manuel López Obrador. Es grave porque esto también podría repetirse a nivel federal. ¿Ustedes van a pedir también que se investigue este tema? Bueno, lo que dijo esta señora Cadena y pueda ser corroborado en instancias de las cámaras, del propio gobierno, pues que lo sea. Y se van a encontrar que no es así. Se van a encontrar que no es así. Yo algún día mencioné que la voluntad para poder combatir la corrupción es que se pudiera revisar el manejo de recursos públicos de todas las entidades de los 3 poderes de la Unión. ¿Verdad que sí? De los 3 poderes de la Unión. ¿Cuánto pudo haber gastado el gobierno de Miguel Ángel Yunes en las campañas electorales de los candidatos de la Alianza PAN-PRD? Que se corrobore también. Que se corrobore todo. De momento nosotros rechazamos cualquier señalamiento y negamos que sea verdad. Es parte, ¿cómo se le puede dar crédito a una persona que sin duda los videos que fueron exhibidos la presentan como una persona con proclividad a la corrupción, con proclividad a mentir, con proclividad a medir el desempeño de la función pública que tiene en función de dinero? Así es que, de verdad, el valor de las afirmaciones que ella hace no tienen otro más que el de generar impacto. Mañana lo que quieren es que los medios digan: Eva Cadena señala que en Morena hay corrupción.
Es el propósito. Y que se quede la nota política para que los que piensan que no, los votantes que no han tomado su decisión, la tomen en contra de los candidatos de Morena y específicamente en contra de la candidata de Morena en el Estado de México. Es creíble esta versión de Eva Cadena que dice que no recuerda el nombre de quien le entregó $500,000 en efectivo. Es una forma de protegerse y por tanto nosotros le exigimos, en seguimiento a lo dicho por Rocío Nale, le exigimos que la autoridad ya diga quién es quién es la mujer que le entregó el dinero a Eva Cadena. Y vamos a encontrar que va a ser una mujer vinculada al gobierno de Miguel Ángel Yunes. Si ustedes, les voy a dar un dato, la autoridad investigadora le pidió al C4 de Coatzacoalcos los videos de las cámaras que rodean al hotel en donde se lleva a cabo la reunión y todo lo borraron. Todo lo borraron. ¿Con qué propósito? Con el propósito de no identificar a quien pudo haber entrado, a quien entró al hotel y pudo haber sido la persona que concordara con las características que se dieron originalmente, fuera la que entregó el dinero. Hay todo un encubrimiento para que no se sepa quién es la mujer o quiénes son el nombre de las personas que estuvieron del otro lado de Eva Cadena. Y cuando se vea eso, se va a encontrar que son gentes vinculadas al gobierno de Miguel Ángel Yunes. Senador, pareciera que estaba todo bien administrado para dar el último golpe este día. ¿Le alcanzará a Morena para resarcir los daños de aquel domingo? No, bueno, a ver, para nosotros no es un daño, esta declaración no va a afectar absolutamente nada. Yo creo que evidentemente Eva Cadena ya tiene, respecto de esa persona de nombre Eva Cadena, ya hay una opinión pública, una mujer de comportamiento corrupto, que está involucrada en una estrategia de desprestigio en contra de Morena, López Obrador y de todo lo que signifique el movimiento de regeneración nacional. Así es que yo no veo que tenga un impacto. O sea, la gente razona perfectamente qué es lo de fondo y qué no es lo de fondo, ¿sí? El repetir 1000 veces que lo dicho por Eva Cadena es la prueba de que en Morena hay corrupción, nadie lo cree. Se desmanteló con el propio contenido de los videos, pero claro que la estrategia es del poder público. La estrategia que esta declaración se pueda multidimensionar, engrandecer para que pudiera generarse un último golpe. ¿Y cómo lo resuelve Morena en estos 2 días? No, perfectamente claro. El voto de los ciudadanos ya está tomado. El sentido del voto ya está tomado. De otro tema, senador, yo le quiero preguntar de la nota que traemos desde ayer sobre las declaraciones de Óscar González, quien aseguró que luego de lo que dijo sobre López Obrador, pues López Obrador solo se limitó a responderle que no sea canijo. Y bueno, él dice, González Yáñez, que no se disculpó con Andrés Manuel y que tampoco lo obligaron a declinar por las críticas que hizo en contra de él. Yo lo dije ayer, la declinación de Óscar González es el resultado de un acuerdo entre 2 partidos, Morena y el Partido del Trabajo. Y a partir de eso, Óscar González declina. Las palabras, las opiniones, los discursos vertidos por Óscar González como candidato quedan atrás y solamente lo que debe de verse es la declinación de facto y desde luego un acuerdo de partido a partido. O sea, nadie le pediría a otra persona que se desdiga, que pida perdón de sus dichos,
cuando el asunto de la política tiene que ver con acuerdos, con palabras otorgadas. Así es que nuestro reconocimiento al PT por esta decisión tomada. ¿Ya?